hemos llegado pues a la última de las charlas con nuestros tres invitados y confesaré que esta es una charla que yo he esperado desde hace tiempo porque comparto la opinión de quienes piensan que Juan Mayorga es uno de los dramaturgos más importantes en lengua española actualmente. Y pues no es nada más mi opinión porque el año pasado, en 2019, lo invitaron a ocupar un lugar en la Real Academia Española. También en justicia por su labor filosófica y literaria, por ser un enamorado de la lengua española y también hacerle justicia a ese enamoramiento. Maestro Juan Mayorga, le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta 18ª Semana Internacional de la Dramaturgia. Al contrario, Mario, muchísimas gracias primero por tus generosas palabras. Si puedo tutearte, y te pido que si quieres también me tutees a mí, por darme la ocasión de reencontrarme con Bárbara Collio, vieja amiga, y por poder participar en esta conversación con otros dramaturgos y otros estudiosos del teatro y otros amantes del teatro en general, y es para ellos esta conversación. Así es, y también bueno, pues voy a hacer extensivo este agradecimiento a Bárbara Collio, que es una de nuestras mejores dramaturgas en México y quien ha tenido también una gran proyección internacional. Entre muchas otras cosas, ha sido acreedora al Premio Juan Ruiz de Alarcón por su trayectoria. Y pues gracias, Bárbara, también por estarnos acompañando, por hacer de esto un gran lujo. No, al contrario, muchísimas gracias. Me emociona esta mañana compartir contigo, Mario, hasta Tijuana y contigo, Juan, hasta España. También viejos recuerdos que, bueno, me entusiasman muchísimo tener esta conversación, sobre todo transnacional, transoceánica, transgeográfica. Estamos en tres esquinas, en 3 puntos importantes, ¿no? Tijuana, Ciudad de México, Madrid. Muy bien. Milagros de la usos pandemia. horarios. Sí, pero son milagros de la pandemia. Si no, sin pandemia no se nos hubiera ocurrido hacer esto. Es verdad. Así es, sí. Sí, yo he comentado en algunas entrevistas que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Creo que esto nos ha dado la oportunidad porque a Juan ya lo hemos invitado en otras ocasiones y por su trabajo, no está cargadísimo de trabajo siempre, entonces no ha podido acompañarnos y esto ahora sí que nos vino muy bien para que pudiéramos encontrar un rato y encontrarnos precisamente con él y con su obra. Sí, yo también celebro esta ocasión. Y pues, no sé, Bárbara, si quieres empezar con alguna pregunta o Bueno, yo había pensado que empezaras tú, Mario, como el anfitrión que eres. Okay. Como el anfitrión que eres de este encuentro, pero igual si quieren me arranco. Oye, me arranco. Juan, bueno, además de ser un dramaturgo muy prolífico y con muchas representaciones en el mundo y traducciones, también además eres un pensador sobre la dramaturgia y el teatro. Tienes un ojo crítico, tienes un ojo que cuestiona, piensa las cuestiones del arte y la cultura y del teatro, y bueno, algo de eso lo podemos percibir claramente en tu texto La Colección, que va a ser parte de las actividades de esta semana de la dramaturgia. Leía en tu libro Elipses, donde compilas una serie de ensayos y de escritos que has hecho del teatro a lo largo ya de varios años, todos ellos publicados. Había uno en particular que me llamó la atención, que es Cultura Global y Barbarie Global. En ese artículo, en ese pequeño artículo, dices... de hecho, ya hoy toda pieza cultural que no contribuya a la extensión del mercado suele ser eliminado como despilfarro. Me toca esta frase porque creo que todavía hasta enero del 2019
las líneas de producción teatral se habían como movido o enfilado también a mucho a buscar el teatro como en su relación con un mercado de consumo que tiene que ver con la economía, no solamente con el consumo del producto cultural, sino con como un producto mercadológico, hasta enero del 2019, al menos aquí en México. Pero estamos en octubre, a 9 meses después, y justamente ahora el teatro, como lo hablábamos un poco antes de iniciar esta grabación, ya no es un producto vendible ni suma un mercado que movilice la economía de los consumidores, ¿no? De hecho, está bastante acotado y en pérdidas económicas inmensas. Si esto fuera una oportunidad, en lugar de una gran desventaja, como lo podemos ver ahora, si esto fuera una oportunidad para replantear la relación del teatro con sus espectadores, la situación en la que estamos en este momento, si fuera una oportunidad de replantear o de reactivar esa relación entre el teatro y los espectadores, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta relación a la que podríamos aspirar o renovar con el espectador en estos tiempos en que ir al teatro se ha convertido en un deporte de alto riesgo? Claro, sí, muchas gracias, Bárbara, por todos los elementos que me propone esa reflexión y todo lo que puedo hacer es entrar en conversación con algunos de ellos y no me siento competente para dar una respuesta a tu pregunta, solo puedo eso, reconocer su interés y entrar de forma muy balbuceante en conversación. Bueno, antes de eso diré un par de cosas sobre la presentación que has hecho. Me presentas como autor prolífico. Si nos oyese Lope de Vega, diría se reiría de mí, ¿no? Diría, hombre, pero si este tipo lleva 30 años en esto y ha escrito más o menos 30 obras, pues a una por... Yo eso me lo escribo, una por año, yo necesitaba solo una noche para eso, ¿no? Para escribir una obra. En realidad no soy tan prolífico. Simplemente insisto, soy trabajador, apasionado y porque tengo la suerte de poder trabajar en esto. Tampoco creo que tampoco me siento que pueda merecer el calificativo de pensador. Creo que todos estamos llamados a reflexionar, todos estamos llamados a ser filósofos, todos estamos llamados a aceptar eso que llamamos filosofía, que es fundamentalmente un plan de vida, ¿no? Y hacer una reflexión permanente sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con otros, sobre nuestra relación con los que vendrán y con los que ya no están aquí, con nuestra relación con la naturaleza y con la ley, ¿no? Y claro, es lógico, creo que es normal que los que nos dedicamos al teatro pensemos el teatro, pensemos el porqué del teatro, el sentido del teatro. Mencionas una pieza como La colección y quiero deciros que quizá en la próxima temporada tenga yo la posibilidad de ponerla en pie en España, pero entre tanto va a ser la primera vez en este festival en que va a haber una lectura compartida. Es la primera vez que esta obra se presenta y estoy deseando conocer reacciones, críticas y comentarios para reescribirla, ¿no? Y aludes a un texto, a un breve ensayo que se llama Cultura Global y Barbarie Global, en que, entre otras cosas, llamaba la atención sobre el hecho en aquel momento, ¿no? de que cada día era más difícil encontrar espacios dialectales más allá del lenguaje del mercado o al margen del lenguaje del mercado, como todo espectáculo que quisiese tener una vida
debía ser capaz de presentarse como mercancía, ¿no? Para poder circular precisamente por los mecanismos, por las avenidas o por los senderos del mercado. Como sabéis ambos, me es muy querido el pensador Walter Benjamin, al que dediqué mi tesis doctoral, y una y otra vez recuerdo aquella expresión paradójica, pero a mi juicio formidable, de reorganización del pesimismo, ¿no? Decía Benjamin en aquel tiempo, por cierto, más oscuro que este, ¿no? Decía Benjamin, bueno, quizá no podamos ser optimistas, pero tenemos que organizar nuestro pesimismo, ¿no? Y creo que la organización del pesimismo ya es, de algún modo, un rechazo de la resignación y del fatalismo, que son finalmente reaccionarios. Creo que lo que ha venido ocurriendo estos meses es importante. Creo que los que hacemos teatro nos hemos dado cuenta de cuán importante para nosotros es el teatro. Pero creo que también se ha dado cuenta de cuán importante es el teatro para ellos, gente que no va al teatro, que no asiste al teatro. De algún modo, y lo conversaba hace poco con unos amigos, me preguntaban por utopía y distopía en estos tiempos en relación con el teatro, y yo venía a decir, perdonad la larga digresión, ¿no? Venía a decir que el teatro tiene ya de suyo algo de utópico, que es significativo que el teatro sea el nombre de un arte y también el nombre de un lugar, ¿no? El lugar en que se realiza ese arte. Creo que eso no es insignificante. Y sucede que en ese lugar es un espacio de reunión donde encontramos buena parte de las cosas por las que merece la pena vivir. Nos encontramos primero una reunión de ciudadanos libres, nos encontramos la posibilidad de imaginar, la posibilidad de hacer memoria, la posibilidad de escuchar de forma respetuosa las voces de otros. Por todo esto, creo que el teatro es un lugar no solo importante, sino extraordinario, imprescindible, para quienes lo hacen, para quienes lo disfrutan, que lo hacen también de ese modo hacen teatro y participan de la factura del teatro, y también para todos aquellos que nunca van al teatro y que sin embargo se benefician de que haya teatro en su sociedad, porque una sociedad con teatro es una sociedad más rica, más capaz más crítica, más capaz de resistir. En lo que a nosotros se refiere, me parece que lo que ha pasado es tan importante, tan grave, tan doloroso. Por eso a mí me cuesta utilizar expresiones como, bueno, esto ha generado oportunidades, ocasiones. Me cuesta hacerlo porque no quiero olvidar que ha habido dolor y que hay miseria, ¿no? Pero dicho esto, claro que hemos comprendido, yo creo, todos los que hacemos teatro, que ahora tenemos todavía que ser más exigentes con nosotros mismos. Porque tenemos que hacer algo tan poderoso como para que a la gente le merezca la pena salir de casa, ¿no? Y tenemos que hacer algo tan poderoso como para que esa gente que ha salido de casa quiera volver a salir para ver más teatro. No ya para ver nuestros trabajos, sino para asistir al teatro. En este sentido, claro que esta crisis, esta conmoción ha de alterarnos en el mejor sentido, en el sentido de que ha de hacernos más exigentes, ha de desafiarnos, ha de
ha de obligarnos a ser precisamente más respetuosos todavía con la gente, ¿no? Yo creo que lo éramos, ¿no? Muchos lo éramos, pero ahora todavía más, porque sabemos que lo que tenemos que ofrecer es todavía mejor, todavía más poderoso, todavía más imprescindible. Dicho esto, no ya como, y esto de algún modo creo, lo venía a decir también en Cultura Global y en Barbarie Global. O sea, por un lado, nosotros yo creo que cada vez que tomamos la pluma para escribir, cada vez que nos reunimos con otros en una sala de ensayos, ¿no? Cada vez que pensamos un proyecto, yo creo que tenemos que ser más exigentes que nunca con nosotros mismos. Y por otro lado, claro que nos hemos, creo, hecho conscientes de que el teatro es tan valioso que creo que estamos cargados de razón para reclamar a quienes puedan ayudarnos, a las autoridades, para que reconozcan que el teatro no es un lujo, sino que ha de estar, ¿no? Un lujo al margen, sino que ha de estar en el centro de nuestras sociedades. Entonces yo creo que no hay ninguna frivolidad, no ha de haber ni frivolidad ni corporativismo, sino conciencia seria de que lo que hacemos es muy importante y de que hemos de reclamar las mejores condiciones para poder hacer nuestro trabajo y entregárselo a la gente. Porque finalmente será la gente la que se beneficie de todo ello. Y como decía en algún lugar, creo en aquel artículo, yo reclamo esas condiciones, esas mejores condiciones para, no ya como creador teatral, sino como ciudadano. O sea, como ciudadano, creo que estoy cargado de razón para reclamar que mi ciudad cuide el teatro. Dicho esto, no voy a esperar que se den esas buenas condiciones de trabajo. Es decir, os comentaba antes que estoy ensayando ahora La lengua en pedazos, una obra que ya hice en su momento y que, entre otros lugares, se ha hecho en México en un montaje protagonizado por Mariana Jiménez. Yo ahora no tengo producción y sé que el viernes tengo un ensayo y no sé dónde voy a ensayar. No tenemos espacio de ensayo, ¿no? Es decir, que creo que ambas cosas son compatibles y la reclamación de unas condiciones dignas de trabajo y no teniéndolas, convertir los límites, porque esa es parte también de nuestro trabajo, convertir los límites en ocasiones poéticas, ¿no? Y saber en todo caso que cuando entre en la sala de ensayos, pues yo tengo que olvidarme de la negatividad de la situación y tengo que olvidarme de si esto tendrá o no tendrá muchos espectadores y podremos hacer caja con ello para un siguiente trabajo. Creo que algo sí importante, me parece, perdonad que estoy hablando demasiado, algo de lo que nos hemos dado cuenta en estos meses, yo creo que inevitablemente también todos estábamos en una cierta cultura del progreso indefinido y de la acumulación, ¿no? Y nos preocupaba mucho eso, el número de espectadores y demás. Y ahora sabemos que más que nunca, ¿no? Que si hacemos un espectáculo para 7 espectadores, tenemos que entregarnos a muerte a esos 7 espectadores. Ha habido en mi ciudad, he asistido como espectador a la puesta en escena de algunos de mis espectáculos y también de espectáculos ajenos, y he sentido una emoción y una gratitud hacia el actor y hacia... creo que mucha gente ha redescubierto qué importante es ese acto en que un actor, que es un ciudadano como tú, se presenta ante ti y con su frágil, vulnerable cuerpo representa ficciones que te permiten examinar la vida, ¿no? Ese es un programa altísimo al que no debemos renunciar
y por supuesto que es una cuestión mayor, ¿no? La de en qué condiciones de posibilidad tenemos para desarrollarlo, pero tenemos que reclamarlas, ser realistas y buscar condiciones adecuadas para nuestro trabajo, pero también cuando estamos en la sala de ensayos o ante el papel en blanco, los dramaturgos, tenemos que ser, yo creo, más exigentes que nunca. No, sé que no he respondido a tu pregunta, ¿no? Pero bueno, espero haber entrado en conversación con ella. Claro, y creo que de eso se trata, ¿no? Porque creo que ninguno tiene respuestas ahora, Juan, Mario, ¿no? No creo que nadie en este instante tenga respuestas absolutas porque estamos paisanos todos del terreno de la incertidumbre. Entonces creo que el balbuceo, la conversación, lo que se ilumine en la cabeza a partir de ciertos cuestionamientos, creo que es lo más valioso que podemos compartir contigo. Gracias. Sí, yo creo que bueno, pues surgen varias cosas y varias reflexiones a partir de todo lo que estás diciendo. Una de ellas era precisamente con este texto que a mí me encanta, el de Silencio, ¿no? Con tu discurso en la Real Academia. Que seguramente no estabas pensando el año pasado que al teatro iba a estar silenciado por un tiempo, ¿no? Y que precisamente este silencio al que nos obligaron es el que nos obliga a revalorar todo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, no nada más nosotros, sino la ciudad, a revalorar los espacios de encuentro, ¿no? Estos espacios donde nos encontramos ciudadanos con los ciudadanos para dialogar sobre distintos temas e incluso para hacernos ciertas preguntas, ¿no? Como decías que no querías el mote de pensador, pero yo creo que sí, o de filósofo, porque decía Karl Jaspers, ¿no? El filósofo no es aquel que tiene mucho conocimiento. Filósofo es aquel que ama hacerse preguntas, y yo creo que eres una persona que ama hacerse preguntas, como lo vemos en tus obras. Yo encuentro unas discusiones filosóficas bastante profundas en La lengua en pedazos, en La paz perpetua, en Cartas a Amor a Stalin, y precisamente en esta obra que vamos a ver de la colección, ¿no? Esta colección que puede ser tantas cosas, que puede ser puede ser la lengua, precisamente, que puede ser es algo que los personajes les lleva la vida. Entonces, quería preguntarte también cómo ves tú o cómo vives tú esta relación entre el teatro y la filosofía, entre el teatro y hacerte estas preguntas y dejarnos con preguntas en la función, que me parece que eso es parte de ese rigor que dices con mucha razón, que debemos tener, sobre todo en estos tiempos, para quienes están arriesgando su vida al hacer teatro y al ir a ver teatro, ¿no? Claro, sí. Respecto de silencio, os comentaré que precisamente durante el confinamiento empecé a trabajar con Blanca Portillo, una actriz fantástica con la que ya trabajé en El Cartógrafo, de cara precisamente a hacer un espectáculo que se llamara Silencio, y que parte de mi discurso en la academia. Los que conozcan ese discurso saben que en él yo jugaba siendo un discurso académico, jugaba con la hipótesis teatral de que quien estaba pronunciando ese discurso no sería Juan Mayorga, sino un actor amigo que lo representaba ante los académicos, ¿no? Y cuando empecé a escribirlo pensé, esto podría hacerlo un actor, en particular podría hacerlo una actriz que vestida con el frac académico. Las mujeres académicas las académicas no tienen por qué llevar frac, pueden llevar un vestido que ellas elijan. En cambio, los académicos tienen que ir con frac, y entonces yo pensaba qué poderoso podría ser teatralmente una mujer vestida con el frac, ¿no?
y pronunciando ese discurso y en un cierto momento representando momentos de las obras a las que alude el discurso, por ejemplo, Antígona o la casa de Bernarda Alba, ¿no? Y esto es un trabajo que espero veamos dentro de a medio plazo en escena. Claro, bien dices, Mario, que cuando yo escribí ese texto no sabía cuán importante iba a ser el silencio en nuestras ciudades, incluso el silencio en algunas casas. Probablemente mucha gente en estos meses ha escuchado silencios que no preveía, que no sabía escucharía, ¿no? Y puede que haya gente que haya vivido con angustia ese silencio y otros que hayan hecho fértil ese silencio, ¿no? Cuando se hablaba de interrupción, de detención durante estos meses, ¿no? Y claro, cuando uno oye hablar de detención, puede preguntarse, bien, nos hemos parado, pero ¿a dónde íbamos? El detenerse puede servirle a uno puede provocarle a uno la pregunta de ¿y hacia dónde iba yo? ¿No? Y también el silencio forzado le puede llevar a preguntarle, bueno, ¿y qué es lo que estaba diciendo? ¿No? ¿Y por qué lo decía? ¿No? Y no era buena parte de lo que decía cháchara y verborrea innecesarias, ¿no? Sin duda ese discurso, como otras muchas cosas, ha sido resignificado por el tiempo que hemos vivido. Volviendo a lo que antes comentábamos, realmente, claro, por supuesto que hay muchos lugares que podemos amar en una ciudad, ¿no? Pero ¿cómo no amar los teatros, ¿no? Incluso aunque no te guste lo que allí ocurre. O sea, la propia idea de teatro es maravillosa, es hermosísima. Un espacio que está construido para la reunión de gente, ¿no? Que está construido para que la gente se reúna y que allí, como decía antes, imagine, haga memoria, escuche la palabra de otros, ¿no? Un lugar donde puedes, para empezar, encontrar eso, la gozosa ocasión de reunirse. Y me parece, y ya voy a tu pregunta, que no es insignificante que el teatro, como lo conocemos ahora, ¿no? Como la forma en que se ha convertido en hegemónica, naciese al tiempo que la filosofía y que la democracia, ¿no? En aquella Atenas. Yo a veces he dicho que en principio filosofía y teatro parecen mundos infinitamente separados, porque la filosofía es el mundo de la forma, de la abstracción, de la idea, mientras que el teatro es el mundo de lo concreto, de los espacios, de los cuerpos en el espacio, de los objetos en el espacio. Pero he recordado también alguna vez que hubo maestros como, pienso en el Sófocles de Antígona o en el Ibsen de Enemigo del Pueblo, por mencionar dos tan distantes, que fueron capaces de hacer concreta la idea de poner al espectador ante la pregunta misma. Yo creo que cuando trabajamos en el teatro, creo que debemos ser capaces, así lo intento yo, de vivir en las contradicciones y mantener vivas las contradicciones, porque esas contradicciones son fértiles, pero sucede que ese también es el espacio de la filosofía, de forma que no siento un corte entre mi vocación filosófica y mi vocación teatral, muy al contrario, permanente. Hay un flujo y un reflujo permanentes, y sucede que a veces
como he dicho alguna vez, aquello que no sería capaz de, la pregunta que no sería capaz de presentar en un ensayo, sin embargo, siento que encuentra su lugar en ese espacio tenso que es el espacio teatral. En todo caso, nunca intento utilizar el teatro para presentar posiciones. Al contrario, más bien lo hago modestamente. Intento aprovechar la ocasión que me da el teatro para compartir preguntas y para provocarlas. Ayer tuvimos un encuentro con espectadores después de una función del Chico de la última fila y apareció la pregunta de si yo me adhería a las posiciones de uno de los personajes contra el arte contemporáneo, ¿no? Y lo que yo venía a decir venía a contestar es que lo importante no es mi mayor cercanía o lejanía a esas posiciones. Lo importante es que lo que ese personaje está provocando puede precisamente generar una reacción en ese espectador que puede asentir a ese discurso sobre el arte contemporáneo o problematizarlo o complejizarlo, y entonces se produce el conflicto que a mí me interesa más, que es el conflicto que se da entre el escenario y el patio de butacas, y de ese conflicto surge una tercera voz, que no es ni la del autor ni la del espectador, sino de algún modo un tercero que solo es posible en el diálogo. En este sentido, yo creo que teatro y filosofía comparten la vocación de provocar una conversación, ¿no? A mí me resulta emocionante esa figura de Sócrates saliendo a las calles de Atenas a preguntar a sus conciudadanos: oye, ¿qué es para ti la justicia? ¿Qué es para ti la amistad? ¿Qué es para ti la belleza? Preguntas que llevaban a respuestas siempre insuficientes, a definiciones siempre corregibles, ¿no? Que sin embargo nunca acababan de tener una conclusión, ¿no? En ese proceso infinito de búsqueda de la palabra adecuada. Pues me parece que el teatro tiene también algo de eso, de generar una conversación, de provocar una pregunta. Y como también he dicho alguna vez, para mí lo importante no es encontrar una filosofía que respalde tu teatro, ¿no? O ilustrar teatralmente una filosofía, sino al contrario, provocar una filosofía a través del teatro. Es decir, que el hecho teatral no ilustre una posición filosófica previa o se sirva de una posición filosófica previa para legitimarse, sino que provoque él mismo una conversación, provoque precisamente suspensión, una suspensión de lo pensado hasta ese momento y de qué pensar, ¿no? Esa sería la misión filosófica del teatro, no tanto ilustrar un pensamiento, sino dar a pensar. Juan, y justamente en esta última frase que acabas de decir, en el dar a pensar, que te quisiera arrastrar a otra área, más allá de la filosofía. Creo que también tiene que ver con la filosofía y el teatro, pero es tu labor como maestro de dramaturgia y de teatro que desde hace muchos años lo ejerces. Yo debo confesar algo, que cuando tuve la oportunidad de tomar algunas clases contigo, corría el año de 1998. Entonces yo venía también de una carrera. Yo no estudié teatro hasta ese entonces. Yo venía de una carrera llena de números, de ecuaciones, de sistemas, mucho más pegado a una ingeniería que a cualquier otra cosa. Entonces luego me topo con un maestro como Juan Mayorga, donde eras matemático, y recuerdo perfectamente una vez que había un concepto dramatúrgico que a mí no me quedaba claro, y de repente tú haces una ecuación
para explicarlo, y en ese momento yo fui la más feliz del universo porque las matemáticas las entendía muy bien. Y entonces para mí fue un momento de reconciliación entre el mundo matemático y el mundo de las letras. Sé que hay una tendencia tuya dentro de la escritura y también dentro de la pedagogía de llevar de la síntesis, de hacer justamente esta ecuación entre las relaciones humanas. Actualmente que vivimos en una teoría del caos, donde las reglas cambian día a día, donde las ecuaciones de las relaciones humanas han cambiado. Comparto una pregunta que yo también me hago y quiero compartirla contigo. Como maestro, pararte frente a un grupo de chicos que aún no se han enfrentado al teatro, pero que lo están estudiando, que se están acercando a él. ¿Qué serían para ti aspectos nuevos, bueno, no nuevos, pero aspectos diferentes o complejos que se estén generando en las relaciones humanas ahora, en la relación con el espacio dramático, que habría que abrir y que habría que tocar y que habría que discutir dentro de la pedagogía teatral? ¿Qué sumaría esta teoría del caos a el análisis para la práctica de la dramaturgia? Sí. Digando tu última frase, ¿qué darle a pensar a los jóvenes ahora acerca del teatro y la dramaturgia? Claro, bueno, voy a hacer un rodeo, ¿no? Para entrar en conversación con esos elementos que me planteas. O sea, empezaré hablando sobre la enseñanza y la relación con los alumnos. Bueno, yo cuando te di clase, y me alegra que recuerdes con afecto y con gratitud ese momento, porque, muchos de los que nos acompañan en esta charla seguro que son docentes, vosotros lo sois, y sabéis que lo más valioso para un maestro, me parece, de lo que el alumno puede devolverle es gratitud, ¿no? Y pues uno hace lo que puede y si siente que cuando menos está siendo capaz de ofrecer algo, algo de su experiencia, y el otro es capaz de ayudarle, de ayudarse de ella y de agradecerlo en alguna medida, pues yo creo que siente una extraordinaria compensación. Y por el contrario, lo peor que puede recibir un profesor es ingratitud. Yo he tenido la suerte de tener grandes profesores, grandes maestros, y sigo a la búsqueda de maestros, ¿no? No pertenezco al grupo de los antiescolásticos, de los que bueno, creen que no necesitan a nadie. Yo necesito orientación, y eso no quiere decir necesito orientación, necesito la experiencia de otros, y por supuesto eso no quiere decir que vaya a ser dócil a ellos ni que vaya a obedecerlos, pero bueno, hay del que no haya tenido maestros, ¿no? Pobre del que no haya tenido maestros. Yo he tenido la suerte de tener algunos y espero seguir teniendo otros. Espero encontrarme con otros. En mi trabajo como enseñante en las artes escénicas, en aquella escuela donde nos encontramos, Bárbara, luego en la Escuela de Arte Dramático, ahora mismo en el máster en creación teatral que dirijo en la Universidad Carlos III de Madrid, pues es distinto de aquel que hacía cuando era profesor de matemáticas en la universidad o en secundaria. Me parece que en la enseñanza artística lo fundamental es que
lo que yo quiero tener en cuenta cada vez que entro en clase, cada vez que entro en el aula, es que debo intentar ser capaz de compartir en mi experiencia, mi modesta experiencia como dramaturgo, como director de escena, como lector, como espectador, y al mismo tiempo retirarme a tiempo retirarme en buena hora para que esa experiencia mía no asfixie una voz que se está buscando, ¿no? O sea, creo que ahí hay una negociación, una tensión permanente, cómo entregar tu experiencia y al mismo tiempo no provocar la aparición de epígonos y de creadores seguidistas, ¿no? Creo que hay una tensión importante y debo decirte, Bárbara, que por lo demás, algo de lo que soy cada vez más consciente es de que los jóvenes, primero creo que es un privilegio, una suerte, además de un honor, trabajar en educación y poder recibir poder realmente, y esto no es demagogia, poder aprender de estas gentes, de gentes más jóvenes que precisamente porque tienen otra mirada, otros referentes, otra capacidad de escucha, están permanentemente atentos a otras cosas y a viejas cosas de otro modo que tú. Y entonces buena parte de la respuesta que yo pudiera dar en la práctica a esa pregunta que me hacías procede precisamente de las exigencias que ellos me imponen. Es decir, mis propios alumnos me hacen de forma natural leer cosas, ver espectáculos, atender a fenómenos que me serían absolutamente desconocidos de otro modo. En mis clases intentamos generar una conversación en torno a los proyectos de los alumnos y una y otra vez hago la experiencia cada día más de cuántas cosas están pasando por ahí de las que no me enteraría si no fuese por ellos. Las matemáticas son importantes, han sido fundamentales en mi formación. Esta mañana he tenido un ensayo de la lengua en pedazos y hemos determinado, yo esta obra ya la monté en su momento con los mismos actores con que la estoy montando ahora, fue mi primera dirección en el año 2012 y en esta mañana he tomado la decisión, estoy montándola de nuevo con Clara Sánchez y Daniel Albaladejo. Yo imaginaba, si aquel primer montaje fue alrededor de una mesa, ¿no? En este montaje yo veía 13 sillas, es decir, las de Teresa y sus 12 compañeras que de algún modo han tomado una decisión, están realizando una acción cismática porque se están separando de algún modo de la orden de la encarnación y están abriendo un nuevo monasterio. Entonces, de pronto he visto las 12 sillas, yo tenía 13 sillas, digo, y las he puesto en círculo, y los actores dentro del círculo. Y de pronto han empezado a pasar cosas, porque ocurre que un círculo genera inmediatamente un espacio cerrado y por tanto fuera de él hay inmediatamente al otro lado del círculo hay otro espacio que se convierte ya inmediatamente en peligroso o en extraño, etcétera. Es decir, que en el fondo eso que los matemáticos llaman topología, está íntimamente vinculado a lo que nosotros, de forma también en ocasiones más instintiva y en otras de forma muy, muy consciente, trabajamos en el espacio escénico. O sea, yo a cualquiera que trabaje en el espacio teatral le animaría a tomar algunas lecciones de topología, ¿no? La Enciclopedia Británica definía la matemática, estoy citando de memoria, como la ciencia de la estructura, del orden y la relación.
estructura, orden y relación. ¿Y no podríamos definir así también la dramaturgia? La dramaturgia no es el trabajo sobre o la reflexión sobre la estructura y el orden y la relación. Y en este sentido, la teoría, en este contexto, la teoría del caos, ¿no? y otras muchas teorías matemáticas, yo creo que no son excepción dentro del campo amplísimo de la matemática, no suponen ningún giro copernicano, sino que están dentro de esa búsqueda de la estructura, del orden y de la relación, en que desde luego aparece de una forma especialmente acusada la indeterminación, la incertidumbre, ¿no? la dificultad de predecir, propias sí de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, yo siento que tuve suerte al compartir con al estudiar matemáticas, porque la matemática es una extraordinaria proeza de la imaginación humana. Tú estás en Tijuana, tú, Mario, estás en Tijuana, tú Bárbara, estás en Ciudad de México. Las gentes que están que nos están oyendo, quién sabe dónde andarán, y todos, si yo hago esto, probablemente han visto un triángulo, ¿no? Perdón, ¿sí? ¿Lo habéis visto? Sí. Bueno, y este triángulo nunca lo habéis visto, ¿no? Este triángulo nunca lo habéis visto. Si yo puedo hablar ahora de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es tan larga como la distancia entre Madrid y Tijuana, ¿no? ¿Podéis imaginar un triángulo rectángulo con esa? Y ese triángulo jamás lo hemos visto, nadie lo ha dibujado, ¿no? Y eso es extraordinario, el que seamos capaces de establecer un acuerdo en torno a esa imagen. Y la matemática, he dicho alguna vez, me ha ayudado, me ayuda a imaginar, me ayuda precisamente a descubrir lo esencial, ¿no? Lo esencial de una situación. Nociones como, por ejemplo, la noción de triángulo o la noción de la noción de circunferencia o la noción de elipse, son nociones extraordinariamente fértiles en un escenario, y en todo caso me han exigido, sí, una búsqueda de la síntesis, ¿no? de un lenguaje, he dicho alguna vez, máximamente desengrasado. Y ya lo último que quiero deciros, porque de algún modo digo, y creo que no es un abuso, porque creo que no es un abuso leer un texto, lo he recordado cuando me hablaba Bárbara, ¿no? Hablaba, claro, en la enseñanza, creo que hay una cuestión fundamental que es la cuestión de la herencia, ¿no? Y probablemente sobre la herencia me pregunto, y como no puedo preguntarme sino a través del teatro, pues quiero leeros brevemente un texto, y por si a alguien le interesa. Se llama, como digo, Herencia. Y como soy un mal lector, para que se me entienda mejor, cuando levante esta mano está hablando un personaje, y cuando levante esta mano está hablando otro, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Dice así: vivir pensando qué vas a dejar en herencia es la peor forma de desperdiciar la vida. Exageras. Últimamente tienes todo el tiempo esa palabra en la cabeza y en la boca. No me gusta oírtela pronunciar, ni sentir que estás pensando en ella. Herencia es una palabra triste. Lleva dentro la palabra muerte. Yo soy partidario de vivir. No volveré a pronunciarla delante de ti, pero evitar pensarla, eso no puedo prometértelo. Probablemente pensaré más en ella cada día. No es una palabra triste. A mí me ayuda a vivir. He descubierto que quien no piensa qué va a dejar, y siempre se deja algo, ese vive una vida pequeña.
Vives más si piensas que debes dejar algo valioso, al menos un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Así que es vanidad. ¿Te da miedo ser olvidado? ¿Te parece vanidoso comprender que tu vida no es solo tuya? Un padre descubre que le importa más el mundo en que vivirá su hijo que su propio mundo. ¿Es eso vanidad? ¿Estás hablando de los que tienen hijos? Si se trata de algo importante, no puede ser algo que solo concierne a los que tienen hijos. Hablo de algo que concierne a los que no tienen hijos tanto como a los que tienen hijos. Entonces, ¿estás hablando de la humanidad? Respóndeme mirándome a los ojos. ¿Te importa qué vaya a ser de la humanidad cuando tú y tus conocidos ya no pertenezcamos a ella? Mírame a los ojos. No pienso en la humanidad. Pienso en alguien a quien quizá no conozco que recoja algún día algo que le estoy enviando, porque solo somos un soplo, porque no tendremos tiempo de acabar nada, por eso hemos de iniciar algo que quizá un día otros prolonguen. Los antiguos astrónomos registraban observaciones que no iban a poder utilizar, las tomaban para otros astrónomos que en el futuro, acaso siglos después, podrían servirse de ellas. Vanidad. Te sientes viejo y quieres creer que alguien seguirá tus pasos y llegará donde tú no vas a llegar. Quieres vivir a través de otros. Puede seguir mis pasos o desviarse de ellos o caminar en sentido contrario. Una herencia, déjame usar la palabra por última vez, no es un regalo, impone obligaciones, compromete. Una herencia puede ser rechazada. Llegas a un lugar y descubres algo, trazas, que dejó alguien que antes que tú estuvo allí. Tienes que deshacerte de ello o hacer algo con ello, aunque sea hacer como que no existe. Todos hemos vivido algo así. ¿A qué dar continuidad? ¿Qué interrumpir? Todo el mundo está dando respuesta a esas preguntas a cada paso. Yo ya lo he hecho. Ni quiero heredar nada ni dejaré nada en herencia. Claro que siempre se deja algo, pero que nadie piense que lo dejé para él, no vivo para él. Cuando tenía tu edad, conocí a una pareja de coleccionistas. Sintiéndose viejos, observaron en silencio su colección a la que habían dedicado sus vidas. Él le preguntó a ella, ¿por qué no hemos tenido un hijo? Ella contestó, no hemos tenido un hijo para no darle una herencia que probablemente no merecería. Sé que buscaron un heredero, pero no si lo encontraron ni si él aceptó la herencia. Perdóname, he vuelto a pronunciarla. Una colección está hecha de cosas. Creía que no estábamos hablando de cosas. Yo hablo sobre todo de cosas, del agua y del aire y de la tierra, del color de la piel, de las estatuas que encontramos en la calle y de los nombres de las calles, de esta lengua en que conversamos, de las palabras que estamos pronunciando que quizá un día recordarás. No quiero que me hables pensando en ese que podría recordar u olvidar estas palabras. Si estás hablando para él, no estás hablando para mí. Háblame mirándome a los ojos. Bueno, perdonad el abuso, pero creo que esto tiene algo que ver con la educación, bueno, y también con el teatro. Sí, claro que, como dice uno de los interlocutores, cuando uno piensa en términos de herencia, probablemente lo que está buscando es perpetuarse. Probablemente la propia palabra esconde un gesto o una aspiración vanidosa, ¿no? Pero dicho esto, también creo que el otro interlocutor tiene alguna razón, ¿no? Que de algún modo cada vez que entramos en un aula o cada vez que entramos en una sala de ensayos para preparar algo o desde luego cada vez que pisamos un teatro, cada vez que pisamos un escenario, creo que, no es malo, ¿no? Ser consciente de que estamos entregando algo a otros, ¿no? Y que lo importante será qué hagan ellos con eso, ¿no? Y bueno, pues si mi amiga Bárbara Collio en aquel rincón, ¿no? De pronto recibió algo de esa ecuación que yo torpemente escribí en la pizarra, pues lo importante es eso, ¿no? Que ella haya hecho algo útil de eso. Sí, realmente fue un momento de reconciliación, Juan. ¿No? Bueno, lo comparto porque quizá también es el caso de muchas personas que nos pueden estar escuchando ahora, ¿no? Ahora la educación teatral en México es mucho más amplia, hay muchos más campos descentralizados, pero también hubo un tiempo en que no era así. Entonces realmente
habemos muchos creadores que surgimos como de otras carreras y siempre había como, no sé, como esa cosa ahí de que, no, pero es que no estudiaste teatro, ¿no? O sea, tu licenciatura no es de eso. Y yo recuerdo, te lo juro que recuerdo perfecto ese momento, sé en dónde estaba sentada, qué cuaderno tenía, qué pluma estaba usando, cuando empezaste a escribir una ecuación matemática para explicar un concepto dramatúrgico y fue así de que, gracias, ya, ahora sí me quedó clarísimo y hasta la fecha, bueno, es algo que naturalmente yo hacía y ahora me siento como más acompañada porque por ese momento de que yo hasta la fecha siempre, no sé, veo la estructura y las relaciones humanas en los personajes, las diseño como una ecuación. Y entonces haber encontrado a alguien más que así lo veía, me pareció fantástico. Y también creo que esa es la relación un poco que puede tener el espectador con el teatro. Cuando un espectador encuentra en el teatro algo que se parece o que conecta con lo que ha pensado o con lo que le preocupa, con lo que ha vivido y lo ve reflejado en el teatro, es cuando se hace una conexión verdadera, entrañable y permanente con el espectador. Y bueno, esa relación también se puede lograr a través de la enseñanza, creo. Claro. Bueno, me atrevo a decir que en todo caso, cuantas más experiencias uno tenga, más territorios transite, pues seguro que tanto más ancha y honda va a ser su sensibilidad y tanta más rica va a ser su paleta como dramaturgo. Cuando empecé, estudiaba matemáticas y filosofía, empezaba a escribir. Claro, cuando me encontré con gentes de mi edad que ya habían hecho mucho camino en el teatro, eh, por supuesto sentí y siento todavía que las cosas podrían haber sido de otra manera si yo a los 18 años, en lugar de ponerme a estudiar matemáticas, me hubiera metido, ¿no? Ya inevitablemente en el mundo del teatro. Y quizá, quién sabe, mi teatro hubiera sido más rico en otros aspectos. Pero desde luego creo que las matemáticas y la filosofía me han entregado mucho. Y creo, por otro lado, que sí es muy importante tener eh, conocimientos, yo recomiendo a quien no lo probó que precisamente explore esos dos campos, porque son campos precisamente que subyacen a otros muchos. O sea, creo que las matemáticas pueden mucho. O sea, pensemos qué ocurre inmediatamente cuando vemos nosotros entramos en un teatro y vemos a tres tipos, vemos un triángulo, ¿no? Y vemos a tres personajes en escena y ya sentimos peligro, ya sentimos ahí que algo puede pasar y en una situación muy distinta que si vemos a cuatro, ¿no? O sea, el triángulo es más peligroso que el cuadrado, me parece que inmediatamente. Sí. Y por supuesto la filosofía. O sea, yo creo que simplemente leer el Gorgias de Platón, su reflexión sobre el poder iluminador y también enmascarador del lenguaje es algo absolutamente importante y feraz para un dramaturgo. Y desde luego dices bien, Bárbara, que creo que el teatro es un lugar de vínculo, ¿no? El teatro es un espacio en que podemos vincularnos. Si bien, como también sabéis, yo a veces digo que lo que más importante me parece finalmente, yo defino el teatro como un arte de la reunión y de la imaginación, pero y me digo a veces que lo más importante que puede sucederte en un teatro es que te encuentres con tu doble. Y ese es un vínculo muy especial. Y digo, el doble no es una copia de ti, es otra posibilidad de ti, alguien que eres que no te atreves a ser o que eres sin querer reconocerlo. Y el encuentro con el doble puede ser catastrófico y eso no quiere decir que sea terrible. Puede ser
catastróficamente luminoso. Por ejemplo, tú puedes estar en el patio de butacas y darte cuenta de que hay unas posibilidades de felicidad que no te has entregado, o unas posibilidades de alegría que no te has dado, ¿no? Y entonces creo que finalmente ese es el vínculo que más me importa, ese vínculo conflictivo, catastrófico, crítico, ¿no? Renovador que puede darse entre el espectador y ese actor que es su cómplice, ¿no? Sí, gracias. En ese sentido, ahorita me acordé de una frase que yo te atribuía y luego me dijo Enzo Corman. No, 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 eso se lo dije yo a él. Era que el teatro no es un espejo, sino es como el escudo de Perseo, ¿no? Donde tiene que mirar a la gorgona, porque si la mira de frente se petrifica, ¿no? Entonces que nosotros no podemos mirar la realidad de frente porque nos petrificamos, porque puede ser, digo, y obviamente estoy parafraseando, ¿no? Pero porque la realidad puede ser tan terrible que nos paraliza, ¿no? Y que necesitamos mirarlo a través de ese reflejo como un poco distorsionado para no, pues para eso, para no petrificarnos, ¿no? Para no caer en esto. Y Claro. creo que ahí está ese encuentro que dices también entre el actor y el espectador en un espacio que fue construido precisamente para eso, ¿no? Para esta reunión, y que en estos tiempos además no solamente es un acto de amor y es un acto de riesgo, ¿no? Entrar en Claro, esa comunión. sí, claro. Bueno, a Enzo Corman lo quiero como amigo, lo admiro como dramaturgo y lo respeto enormemente como pensador, y le debo mucho. Desde luego, eh, eh, él fue el primero que expresó ante mí con claridad esta idea del teatro como asamblea en la que participan actores y espectadores. La idea de también, yo nunca he utilizado la noción de esta imagen del escudo, ¿no? Pero sí se la he oído defender a él de forma muy brillante, y creo que es expresiva de nuestro arte en particular y del arte en general. Yo suelo hablar del rodeo, y para expresarla, para entender la noción de rodeo, también manejo la de elipse, ¿no? La de que precisamente, si en lugar de buscar un acceso directo, ¿no?, a un asunto, eh, establecer una distancia, rodearla, construyendo quizá un espacio dominado por dos focos, permite precisamente esa distancia poética, ¿no?, que finalmente hace que sea más poderoso ese vínculo, en cuanto a que ese vínculo aparezca precisamente de forma más inesperada. Es decir, por ejemplo, si a mí me encargasen escribir una obra sobre la pandemia en Madrid, ¿no?, cosa que no se da el caso, ¿no?, pues probablemente yo intentaría tener en cuenta otra cosa. Por ejemplo, diría pandemia en Madrid, ¿no? Y, por ejemplo, filatelia, ¿no? Incluso diría pandemia en Madrid y filatelia en Tijuana, ¿no? Y empezaría a pensar en pandemia en Madrid y filatelia en Tijuana y a ver qué ocurre, ¿no? Porque a lo mejor estoy especulando, ¿no? A partir de la pandemia en Madrid y de la filatelia en Tijuana, pues empezaría a lo mejor a pensar en un sello que hay en Tijuana que es muy importante, por ejemplo, para un comprador, y este comprador está después de haber perseguido ese sello
30 años, ¿no? Y estar en condiciones de comprarlo, resulta que no puede salir porque hay un un toque de queda en Madrid y no se puede salir a comprar ese sello y entonces se cuenta la pandemia a través de otro modo, ¿no? Es decir, creo que Enzo tiene razón, ¿no? Hay que buscar, frente a accesos directos al objeto, rodeos poéticos, búsquedas desplazadas, búsquedas diferidas, etcétera, ¿no? Bueno, me alegra que en esta conversación hayamos podido mencionar a este amigo y maestro que es Enzo Corman. También me surgió hace rato otra pregunta que es, ¿cómo es que pasas al mundo de la dirección escénica? Y si además de dirigir tus textos, diriges los de alguien más o nada más los tuyos. Sí, mira, Mario, cuando siendo más joven, bueno, primero yo estuve cerca de la dirección, o sea, o cerca del espacio de la sala de ensayos, es decir, siempre fui un dramaturgo muy cercano a la sala de ensayos. Eh, Cuando un director cerca de mí me pedía un texto, me convertía inmediatamente, en la medida de mis posibilidades, en miembro de su equipo, sabiendo que el espectáculo finalmente sería del director, y hacía lo que podía. Y esto me llevó a aprender mucho de algunos buenos directores, tanto de sus aciertos como de sus errores. O sea, yo estaba en la sala de ensayos y me preguntaba, pero ¿por qué no le dirá ahora a este actor que tome una distancia para decir esto? ¿O por qué no aquí, por qué no introduce un elemento musical, o todo lo contrario? ¿O cómo no, o qué bien está funcionando esta escenografía y en cambio este elemento escenográfico qué inútil o qué hostil está siendo a lo que se está intentando construir? Es decir, creo que aprendí mucho ahí. Con todo, yo no sentía deseos de dirigir, y de hecho recuerdo una conversación con mi amigo y conocido de muchos de vosotros, Sergi Belbel, el dramaturgo catalán, que me dijo en cierto momento, me dijo, tú deberías dirigir, porque además si dirigieses, escribirías mejor, ¿no? Y yo le dije, hombre, pero es que esa no es una razón suficiente para molestar a la gente, ¿no? Esa me parecía una razón egoísta. O sea, dirigir para escribir mejor no era suficiente, porque tú habías primero de tener una cierta competencia, ¿no? Pero poco a poco fue apareciendo en mí ese deseo. Cuando me fui poco a poco dando cuenta de que, de que podía, sí, escribir de otro modo, escribir desde la sala de ensayo, escribir también con otros signos, como por ejemplo la proximidad entre dos actores, o la extensión de un silencio, ¿no? O el hecho de que un actor dijese a otro un texto cara a cara, o lo dijese a sus espaldas, ¿no? Y por fin tomé la decisión de ofrecer mi texto, La lengua en pedazos, a Clara Sánchez, que se convirtió en una cómplice muy generosa e ideal. Y desde entonces he dirigido, después de La lengua en pedazos, dirigí Reykjavik, luego dirigí El cartógrafo, dirigí El mago e Intensamente azules, casi simultáneamente, bueno, un poco antes Intensamente azules y luego El mago, y luego estoy dirigiendo una nueva puesta en escena que no es una reposición de La lengua en pedazos, precisamente porque con el mismo texto, o apenas habiéndolo intervenido, creo que puedo realmente hacer algo, construir una experiencia poética muy distinta que aquella que en su momento armé. Y por lo demás, como he dicho alguna vez, me he dado cuenta de que de algún modo he aprendido que dirigir es otra forma de escribir, que el director escribe un texto también,
y que si de algún modo el autor es el representante del lector, el director es el representante del espectador, y que de lo que se trata es de cómo uno gestiona, trabaja con ciertos elementos y ha de intentar que esos elementos sean de algún modo legibles, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿por qué de pronto este espacio que no había sido ocupado por este personaje pasa a ser dominado por este personaje, ¿no? Esto es algo que acaso en el texto pueda ser o no prefigurado, pero en todo caso se convierte en decisivo cuando haces el trabajo de dirección. Y entonces, cuando de algún modo digo que ambos son trabajos de escritura, pero hay finalmente una distancia abisal entre el trabajo del escritor y el trabajo del director, porque como he dicho alguna vez, me parece, el escritor es omnipotente porque el folio lo aguanta todo, mientras que el director ha de trabajar con límites y ha de convertir esos límites en ocasiones poéticas. O sea, nosotros como escritores podemos decir pues la primera escena ocurre en el Retiro de Madrid y la segunda en una playa en Cancún, ¿no? Y además podemos poner en la primera escena podemos poner en la primera escena a Edith Piaf, ¿no? Y en la segunda escena a 60 adolescentes mexicanos. Eso lo podemos hacer en el papel, ¿no? Y sin embargo, en el teatro, en el escenario, sabemos que el mero hecho de introducir un vaso, ¿no? Este vaso que tengo aquí, es problemático, ¿no? Porque ¿qué haces? O sea, primero, ¿cómo aparece este vaso en el escenario? Y luego, ¿cómo lo quitas? ¿No? ¿No? O sea, por ejemplo, haces un apagón y entonces entra alguien y lo quita. Sabemos que en esos 10 segundos de apagón o en esos 5 segundos de apagón, el espectador se puede llevar la cabeza a quién sabe qué, ¿no? A sus problemas, a las facturas que tiene que pagar, ¿no? Entonces, claro, si queremos poner este vaso, ¿no? Pues tenemos que encontrar una solución poética para eso. Y claro, esa solución poética es un desafío que los grandes, o sea, estoy pensando qué haría con este vaso Tadeusz Kantor o qué haría Peter Brook, ¿no? Bueno, pues harían algo extraordinario, ¿no? Convertirían este problema, el problema de introducir o sacar de escena este vaso en un momento teatral inolvidable, ¿no? Pues de eso, pero es un problema, ¿no? Bueno, como os he comentado esta mañana, he trabajado con 13 sillas, ¿no? Y las 13 sillas me ofrecen posibilidades y también en cierto momento me pregunto si yo pudiera quitar ¿no? Quitar esas 13 sillas de golpe, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces estamos en esa negociación con el teatro es el arte materialista por excelencia, ¿no? Donde, por ejemplo, tú construyes un monólogo, pero luego un actor lo ha de interpretar y no tienes todos los actores del mundo, tienes aquellos que están en ese momento disponibles, ¿no? Que quizá para los que alguno de los cuales puede ser un desafío ese monólogo, otros lo pueden hacer de forma redundante, etcétera. O sea, tienes que trabajar con personas concretas, ¿no? Con cuerpos concretos, etcétera. Pero claro, precisamente en eso está la gracia de este trabajo y yo creo que ya nunca dejaré de dirigir, ¿no? Si bien si siento cierta dificultad para reconocerme como dramaturgo, siento una enorme dificultad para reconocerme como director de escena. Y solo he dirigido hasta ahora textos míos, probablemente porque creo que son los únicos que ahora mismo son los únicos en los que estoy ahora mismo en condiciones de ayudar a los actores. Juan, y bueno, para ir terminando esta conversación, esta generosa conversación que se ha generado en este momento, en este triángulo,
Hace rato comentabas de siempre buscar a los maestros, de no dejar de buscar al maestro, y eso ¿no? Incluye una cuestión de querer seguir aprendiendo o reaprendiendo. Y para mí yo creo que esta necesidad de aprender es la necesidad también de estarse haciendo preguntas constantemente, de seguir cuestionándose siempre acerca de lo que se hace, cómo se hace, qué es lo que uno hace. ¿Cuáles son las preguntas y los cuestionamientos que ahora en este momento de tu vida con el teatro te estás haciendo? Sí, claro, hay un momento en que uno de los personajes de la colección dice que en realidad cuando haces una adquisición para la colección nunca sabes si es un éxito o un fracaso, ¿no? Porque siempre es demasiado pronto, ¿no? Y yo creo que eso también puede darse en la vida, ¿no? Uno está permanentemente haciendo intentos, ¿no? Y nunca sabe, siempre es demasiado pronto para saber si lo que hizo fue acertado, fue, fue correcto, ¿no? A mí me gusta recordar nombrar aquel personaje de el señor Koiner, que tenéis seguro en la cabeza, al, al que se refería Bertolt Brecht y al que alguien preguntaba, ¿qué está usted haciendo, señor Koiner? Y decía él, estoy esforzándome preparando mi próximo error, ¿no? Pues yo creo que bueno, nuestro trabajo consiste en eso, en producir errores, ¿no? Pero eso sí, eh, que, que los errores sean significativos, que los errores sean interesantes, que los errores aunque solo sea por la conversación que produzcan, fértiles y productivos, que los errores estén a la altura del intento, ¿no? Y probablemente, sí, claro, no es insignificante que haya leído este pequeño, no lo tenía previsto, ¿eh? Que haya leído, si ha acudido a él, es porque como estamos hablando con el ordenador, ¿no? Pues de pronto he recordado por la pregunta que me hacía Bárbara, que en algún lugar del ordenador estaría este texto que se llama Herencia, y que no es insignificante que estos días he estado preparando la colección de mis textos breves con el título de Teatro para Minutos, y precisamente este es el que cierra, ¿no? Y no es insignificante, ¿no? Creo que no es insignificante que sí, que la pregunta por la herencia sea cada vez más importante para mí, no porque tenga ganas de despedirme, sino porque acaso soy más consciente del tiempo, de que estoy atravesado por el tiempo. Paso por Madrid por una estación de metro que ahora se llama la Estación de las Artes, que es la estación más cercana a los grandes museos, al Prado, al Reina Sofía, al Thyssen, y ahí en algún lugar del vagón del metro aparece una frase que, por cierto, aparece también citada en la colección, que dice, es una frase de Goya que dice, el tiempo también pinta, ¿no? Y uno podría pensar, quizás solo pinta el tiempo o nada pinta tanto como el tiempo, y acaso podríamos decir que también el tiempo hace teatro, que nosotros estamos haciendo teatro, eh, y somos más o menos conscientes de los muchos que hicieron antes teatro con nosotros, para nosotros, ¿no? Y antes que nosotros, y que nosotros de algún modo, pues sí, ¿por qué no decirlo? Estamos recogiendo algo y prolongándolo para otros, ¿no? Y
y que debemos en este rato, en este soplo, en este tiempo que no quiero ponerme melancólico, ¿no? Pero que al contrario, yo que no soy creyente, no creo en otra eternidad que la eternidad del instante, ¿no? No creo en la resurrección de los muertos, pero sí creo en la eternidad del instante, en que tenemos que hacer cada instante valioso. Y, por ejemplo, creo que para mí este rato ha sido un rato de imaginación, de palabra y de amistad más valioso que otros, ¿no? Y entonces creo cada vez me importa más, eso, cada vez me importa más, y creo que es más de algún modo el tema de mi teatro, ¿no? La responsabilidad en este poco tiempo, en este poco tiempo que tienes. Creo que sí, el teatro, si algo nos ha enseñado, este tiempo tan severo que hemos vivido, nos ha recordado nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, pero también nos ha recordado que cada uno es responsable de todos los demás, ¿no? Y que son necesarias políticas y éticas del auxilio, y que de algún modo en todo lo que hacemos estamos ejerciendo un acto de responsabilidad hacia los demás o estamos desistiendo de él, ¿no? Y esto es vagamente lo que está en mi cabeza, lo que está en mi cabeza ahora mismo, ¿sabes? Pero sé que no te he contestado a tu pregunta, pero tampoco he intentado no contestarla. Es todo lo que puedo decir a mi favor. Bueno, eso lo vuelve más interesante, justo lo que decía Renzo Corman, no hay un acceso directo a la respuesta, pero hay una contraposición y un contraste mucho más interesante que una respuesta directa. Hay un rodeo interesante. Sí, y sí, a esto quisiera añadir que el teatro además es el arte de la fragilidad, ¿no? Porque se puede romper en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento podemos salir ahí. En el cine, pues se edita, o como tuvimos nosotros hace rato al estar grabando esta charla, que empecé a hacer la introducción y tuvimos que volver a empezar porque sonó una alarma de un carro aquí, y eso, bueno, lo podemos hacer frente a las cámaras, pero es algo que no podemos en el teatro, ¿no? Por eso creo que es el arte del tiempo y de la agilidad. Y ahora sí, ya para no abusar mucho, hemos abusado de tu generosidad, pero quisiera hacer una última pregunta, sobre todo para nuestros alumnos que siempre están como en esta búsqueda de respuestas, como la hora de para de estas pequeñas certezas. Entonces quisiera a ver si de una manera breve nos pudieras decir cuáles son tus pequeñas reglas para escribir. Que digas, bueno, mi regla de oro para escribir es esta, o yo tengo en mente siempre que escribo estos tres preceptos, o algo así, ¿no? Que pues a lo mejor muchos tenemos en mente cuando escribimos. Decimos, bueno, para mí hacer esto es lo indispensable. Claro, bueno, has dicho algo muy hermoso cuando has caracterizado el teatro como el arte de la fragilidad y del tiempo, y creo que es muy atinado lo que dices. Creo que en el teatro se expone, y es el gran tema del teatro desde el siglo V antes de Cristo, la fragilidad de los seres humanos, y al mismo tiempo el derecho de cada uno de esos seres humanos tan frágiles a la belleza, a la dignidad, a la justicia, ¿no? Creo que es el gran asunto. Y desde luego el teatro es arte del tiempo, ¿no? Y no olvidemos que el enigma de la Esfinge, el enigma que se plantea Edipo, es aquel que es nada menos que el hecho de que el ser humano, pues que va a gatas y luego va erguido y luego va con un bastón,
encorvado, o sea, que en principio tiene 4 patas y luego 2 y luego 3, ¿no? De lo que está hablando ese enigma es del tiempo, ¿no? Del enigma del tiempo, del hecho de que tenemos edades, ¿no? Qué cosa más asombrosa, ¿no? El hecho de que tenemos edades. Bueno, y esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Es el gran tema del teatro barroco español, ¿no? El señor tiempo, ¿no? Que todo puede cambiarlo inmediatamente y que puede convertir en un soplo al rey en mendigo. Habría mucho que hablar sobre eso. Y en cuanto a, pero ya yendo a la pregunta que me propones, bueno, os comentaré que hace años di una conferencia en un espacio de formación de escritores, ¿no? Sobre mi trabajo teatral, y recuerdo que había una alumna que venía del país al norte de vuestra frontera, ¿no? Y entonces ella, que debía de tener un sentido práctico muy acusado, o debía estar educada en ese sentido práctico, me preguntaba una y otra vez por mi método, ¿no? Ella quería, supongo que quería sacar buen partido de ese rato, y que ella quería sacar una receta, y no podía creer que yo no tuviese método, y no lo tengo. No lo tengo. Sí es cierto que tengo ciertas rutinas y desde luego ciertas convicciones. Si hay una regla, la más importante yo creo para un escritor es escribe, ¿no? Porque el mundo conspira para que tú no escribas. O sea, todo el mundo está trabajando para que no escribas. Bueno, para empezar, todos tenemos este cacharro, ¿no? Que, bueno, pues que es extraordinariamente atractivo y que permanentemente te está intentando sacar de tu escritura. O sea que si eres capaz de sacar esto del despacho o del lugar donde escribas, tanto mejor. Escribe, o sea, intenta escribir aquello que decían los latinos de nulla dies sine linea, ¿no? Escribe. Y recuerda que un escritor puede mucho, que un escritor puede convocar un mundo, abrir un mundo, y que solo en un folio en blanco pueden ocurrir muchas cosas, y tú tienes quizá la posibilidad de descubrir alguna, ¿no? Luego, algo que creo que no es tampoco insignificante es que, si bien yo conozco mis condiciones ideales para escribir, es decir, sé que cuando mejor escribo es por la mañana, después de haber hecho algo de deporte y estando en una situación de tranquilidad máxima y demás, pero no espero que se den esas condiciones, porque si esperase a que se diesen esas condiciones, no escribiría casi nunca. Es decir, creo que hay que también escribir en condiciones hostiles, en condiciones difíciles. Pues eso, yo escribo en la sala de espera de un médico, o en un tren, o en un rato. Yo siempre llevo material encima, ¿no? Llevo en mi mochila, llevo algo y entonces, si de pronto me falla una cita, y puedo estar 3/4 de hora en un parque, intentaré hacer fértil ese momento. Luego, algo que es constitutivo de mi trabajo es que a veces digo que más que escribir me gusta reescribir, ¿no? Ahora estoy reescribiendo una de las primeras obras que publiqué, Más ceniza, y en este caso porque parece que va a tener una nueva puesta en escena, y permanentemente estoy reescribiendo mis textos, estoy en permanente conflicto con ellos, porque creo que la reescritura es previa a la escritura. De algún modo, cuando uno escribe una frase, ya ha desechado 3 en su cabeza. Por tanto, yo no construyo documentos, yo intento construir los textos más poderosos, tan abiertos como me sea posible, pero en aquellos en que haya también lo innegociable para mí, que puedan ayudar
a mis compañeros de la comunidad teatral allá donde se encuentren. Acabo de hablar con unas personas que no conozco que han montado en Corea, en Seúl, mi obra Cartas de amor a Stalin, y a mí eso me produce emoción. Creo que un texto teatral, y esto es casi lo último que diré, es un texto es teatral porque se define por el hecho de que es capaz de provocar el deseo de teatro. O sea, creo que hay que escribir textos que despierten el deseo de teatro. O sea, y el deseo de teatro es el deseo de reunión. O sea, hay que escribir textos tales que quien los lea diga, quiero reunirme con otros actores, con actores para levantar esto, para construir una experiencia teatral con ellos y un día abrir nuestra reunión a la ciudad. Eso es con esa ambición hay que escribir teatro. Creo que el autor ha de, sí, ser capaz ha de recordar una y otra vez que es omnipotente y ¿por qué no? ¿Por qué no va a escribir una escena en la playa de Cancún, ¿no? Con 60 niños mexicanos? Pues hágalo, ¿no? Porque quizá provoque algo muy, muy poderoso en ese acto de escritura. Y luego ya yendo a cosas menos importantes, normalmente escribo con varios proyectos al mismo tiempo sobre la mesa. Y esto es porque de algún modo he aprendido a convivir con varios, porque unos alimentan a otros, unos contaminan a otros. De algún modo un texto se bloquea y sin embargo encuentra su solución en lo que de forma azarosa está apareciendo en otro, ¿no? Y eso es algo que se ha convertido también en un modus operandi de este autor sin método que soy yo. Bueno, esto es lo que ahora mismo se me ocurre compartir con mis colegas y con todos los estudiantes que nos escuchen. Muchas bueno, gracias. el telón de la oscuridad madrileña está cerrando esta sesión, se nos está quedando en penumbra, Juan. Mario y yo, es que bueno, tú vives en el futuro, tú ya viviste este día y bueno, Mario y yo apenas estamos en la mañana dispuestos a librarlo. Muchísimas gracias. Bueno, a la Semana Internacional de Dramaturgia, de mi parte, por haberme invitado a estar en esta sesión. Un placer, Juan. Conversar contigo siempre es muy, muy estimulante, es muy lleno de imágenes y de frases y de chispas que justo hacen pensar, nos colocan en la situación de pensar justo lo que creo que el teatro hace. Al contrario, Bárbara y Mario, ha sido un placer conversar con vosotros. Es cierto que sin darme cuenta se estaba oscureciendo y has hecho bien en advertirme porque estaba a punto de desvanecerme en la niebla. Si todavía me desvanezco en ella y encuentro algo respecto de lo que deba advertiros, vosotros que vivís en el pasado, ¿no? Vivís, unas cuantas horas atrás, pues yo pues lealmente os llamaré la atención sobre estos peligros que os esperan. Esperamos noticias del futuro, de tu parte. Yo mando un abrazo a todos los que nos han acompañado y os deseo lo mejor y que haya mucho buen teatro en vuestras vidas. Muchísimas gracias a los dos por su generosidad, por compartirnos este tiempo, precisamente. Y si nos comparten su tiempo, pues heideggerianamente nos están compartiendo su ser también, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles a todos los que también entraron a esta charla virtual. Por estas condiciones de los horarios, pues tuvo que ser grabada, pero no por eso fue menos interesante. Yo creo que fue bastante esclarecedora para mí en algunos puntos, en otros recordé cosas, y recordé sobre todo
ese amor a la experiencia teatral, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Bye, hasta muy pronto.